Bueno, en este video vamos a ver la estructura de anillo. Para comenzar vamos a hacer una breve introducción a esta nueva estructura. Vamos a inspirarnos en la aritmética ordinaria que conocemos. Vamos a considerar un conjunto no vacío A y en él vamos a definir dos operaciones que las simbolizaremos como en la aritmética ordinaria con el símbolo de adición y a la otra operación con el símbolo de la multiplicación. Vamos a copiar de alguna forma las operaciones conocidas en Z y sus propiedades, para obtener así la nueva estructura que le llamaremos anillo. Una álgebra formada por un conjunto A y dos operaciones, adición y multiplicación, recordemos que son símbolos, que no son A no es un conjunto numérico, se dirá un anillo si cumple estas tres condiciones. Primero, que A con la primera operación o con la adición tiene estructura de grupo abeliano. Segunda condición, que A, el conjunto A, con la multiplicación o la segunda operación, tenga estructura de semigrupo. Y tercera condición, que la multiplicación o la segunda operación sea distributiva a derecha y a izquierda respecto de la primera operación o la adición. Si cumple estas tres condiciones, diremos que A, con la adición y la multiplicación, tiene estructura de anillo. Si además el anillo verifica las siguientes, o las operaciones definidas en el anillo verifican las siguientes propiedades, por ejemplo, si verifican la conmutatividad, la segunda operación, diremos que el anillo es conmutativo. Si también verifica que para cada elemento de A existe un 1 en A, tal que x por 1 es igual a 1 por x igual a x, es decir, el elemento neutro de la segunda operación o de la multiplicación que simbolizaremos con un 1, diremos que el anillo es unitario. Si verifica ambos axiomas, es decir, que es conmutativa y a la vez la segunda operación tiene neutro, diremos que el anillo es conmutativo y unitario. Y acá debemos hacer una salvedad. En cualquier anillo unitario y conmutativo, el neutro de la primera operación es distinto al neutro de la segunda operación. Miremos algunos ejemplos. De los conjuntos numéricos conocidos, podemos decir que Z, con la adición y la multiplicación, los racionales con la adición y multiplicación de racionales, los reales con la adición y la multiplicación de reales, y los complejos con la adición y la multiplicación de complejos, tienen estructura de anillo, pero además, como todas las segundas operaciones en cada uno de estos conjuntos son conmutativas, y aparece y encontramos la unidad, que en este caso la unidad o elemento neutro de la segunda operación, que es el 1, diremos que estos anillos tienen estructura de, perdón, que estos conjuntos tienen estructura de anillo conmutativo y unitario. Pasemos a otro ejemplo. Si consideramos el conjunto de las matrices cuadradas con coeficientes en los reales, el conjunto de estas matrices con la adición de matrices y la multiplicación de matrices tiene estructura de anillo unitario. ¿Por qué no es un anillo conmutativo? Porque recordemos que la multiplicación de matrices no es conmutativa por lo general. Y sí es unitario porque existe la unidad o el neutro respecto de la multiplicación, que en nuestro caso es
la matriz de identidad. Miremos ahora qué pasa cuando mi conjunto está dado, es finito y está dado sus operaciones por tablas. Por ejemplo, en el ejemplo 3. Tomemos un conjunto, dos operaciones, recuerden que las simbolizamos con el más y el por, y están definidas de esta forma. Si analizamos sus tablas, podemos observar que con la primera operación, este conjunto B tiene estructura de grupo abeliano. Como vimos en la unidad anterior, podemos analizar en la tabla todas las axiomáticas, los 5 axiomas de grupo abeliano. Ahora analicemos el caso de la segunda operación. La segunda condición para que sea anillo es que el conjunto con la segunda operación tenga estructura de semigrupo. Es decir, que este conjunto sea cerrado, perdón, que esta operación sea cerrada en B, es decir, ley de composición interna, que lo podemos observar en la tabla, y que sea asociativa. Para eso bastará tomar 3 elementos distintos de B y comprobar que se verifica la propiedad asociativa. Podemos ver que este conjunto con estas dos operaciones definidas por las tablas es un anillo o tiene estructura de anillo. Si miramos también la tabla del conjunto del producto o de la multiplicación en B, podemos ver que aparece el elemento neutro, que en este caso es el elemento B, ¿sí? También es conmutativo el anillo. ¿Por qué? Porque es simétrica respecto a la diagonal principal de la tabla. Entonces podemos decir que B con la adición y la multiplicación, así definidas, tiene estructura de anillo conmutativo y unitario. Miremos un cuarto ejemplo. Tomemos un conjunto unitario formado solo por un elemento, con dos operaciones también definidas por estas tablas. Evidentemente, la única operación que puedo definir en este conjunto tienen que tener esta forma. Si miramos este conjunto A formado por un elemento, con la adición tiene estructura de grupo. Y con la multiplicación también tiene estructura de semigrupo. Y es evidente que no es unitario este anillo. ¿Por qué? Porque, como aclaramos en la definición anterior, en la diapositiva anterior, los neutros no pueden ser iguales. Y evidentemente el neutro de la adición es A, por lo tanto no puede ser neutro de la multiplicación o la segunda operación de A. ¿Qué propiedades verifican los anillos? Y esto es muy importante porque estas propiedades son en general y se verifican, entre otras, en cualquier anillo. Recordemos que las propiedades que se verifican en grupo o que comprobamos en grupo también se verifican en los anillos. ¿Por qué? Porque todo anillo es, primero que nada, con la primera operación, un anillo. Perdón, un grupo abeliano. Si tengo un anillo, dice las propiedades, un anillo A con dos operaciones, adición y multiplicación, entonces se verifican las siguientes propiedades. Cualquier elemento de A operado con la segunda operación del anillo con el neutro de la primera operación me da como resultado el neutro de la primera operación, que nosotros lo simbolizamos con 0. Para todo A que pertenece a A. Esta propiedad es la propiedad del elemento absorbente. En cualquier anillo se verifica que el neutro de la primera operación es el elemento absorbente del anillo. Y que lo podemos ver, por ejemplo, en la tabla de B, en el ejemplo 3, miren la tabla de la multiplicación y pueden ver que
donde en la fila y en la columna correspondiente a A se repite A. ¿Por qué? Porque A es el neutro de la primera operación. Otra propiedad que también es conocida, la propiedad 2, dice que el opuesto de un elemento A, recordemos que vamos a simbolizar al opuesto con menos A, pero sabemos que es el inverso aditivo del elemento A, o el inverso respecto de la primera operación. Si yo opero el opuesto de un elemento, con la segunda operación estoy operando, con otro elemento del conjunto A, eso me da lo mismo a operar el elemento A con el opuesto de B, que es lo mismo al opuesto de A por B. Esta es la que nosotros conocemos como la famosa regla de los signos en Z. En Z o en racionales, en reales. En realidad, la regla de los signos no proviene justamente de esta propiedad. La propiedad 3 habla con respecto a la distributividad de la multiplicación en cualquier anillo con respecto a la diferencia entre comillas de elementos. Recordemos que la diferencia entre dos elementos de un anillo no es otra cosa que operar al primer elemento el opuesto del segundo elemento, como aparece aquí al costado, o como definimos en clases. Y se verifica también, como le indica la última propiedad, la distributiva hacia la izquierda. En la unidad de grupos definimos las potencias de un elemento en un grupo. Ahora necesitamos ampliar el concepto. Entonces, para eso vamos a definir la potencia de un elemento de un anillo. Tomemos un anillo con dos operaciones, adición y multiplicación, y vamos a definir cualquier elemento del anillo elevado a la 1, sabemos que es el mismo elemento. Cualquier elemento elevado a la n más 1 será el elemento elevado a la n operado con el elemento elevado a la 1. Miremos este detalle. Estoy hablando con la operación, la segunda operación. Y acá debajo aparecen las dos propiedades de la potenciación que nosotros conocemos. El a a la n operado con a la m es igual a la n más m. Y a la n elevado a la m es lo mismo que a la n por m, para todo m y n que pertenecen a los naturales. Además se verifica otra propiedad. Dice, si A por B es igual a B por A, o sea, si A operado con B es igual a B operado con A, es decir, si la segunda operación es conmutativa, entonces puedo asegurar que A operado con B elevado a la n es igual a la n operado con B a la n. Es decir, se va a verificar la propiedad distributiva de esta potencia. Recordemos que si el anillo es unitario, entonces A a la 0 va a ser 1. ¿Sí? Solo si el anillo es unitario. Y ahora vienen una serie de definiciones muy particulares dentro de la teoría de anillos. Si yo tengo un anillo unitario, es decir, que la segunda operación tiene neutro o unidad, diremos que ese anillo es de división si para cualquier elemento de A, distinto del neutro de la primera operación o distinto de 0, existe otro elemento en A, tal que X operado con ese elemento es igual a 1.
a derecha y a izquierda. Es decir, un anillo de división es aquel anillo unitario donde cada uno de sus elementos tiene un inverso multiplicativo o un inverso respecto de la segunda operación. Llamaremos divisores de cero, tomemos un anillo conmutativo. Yo voy a decir que un elemento no nulo o distinto del neutro de la primera operación se dice divisor de cero si existe otro elemento tal que al operarlos a los dos elementos con la segunda operación me da cero. A esos elementos le llamaremos divisores de cero. Si tengo un anillo que no tiene divisores de cero, diremos que el anillo se llama anillo de integridad. Por ejemplo, los anillos de integridad que nosotros conocemos son los conjuntos numéricos, porque en los conjuntos numéricos no existen los divisores de cero o no tienen divisores de cero. Y llamaremos dominio de integridad a un anillo conmutativo y unitario sin divisores de cero. Miremos los ejemplos. Los conjuntos numéricos, que vimos nosotros que tenían estructura de anillo conmutativo y unitario, sabemos que no existe divisores de cero en los conjuntos numéricos, no tienen divisores de cero. ¿Eso qué significa? Al no tener divisores de cero, significa que son dominios de integridad. Segundo ejemplo, los Zn, este conjunto de las clases residuales de orden n, con la adición y multiplicación de clases residuales, también tienen estructura de dominio de integridad siempre y cuando el n sea primo. Y n debe ser distinto de 0 y distinto de 1. ¿Y por qué debe ser distinto de 0 y distinto de 1? Y acá en esta observación se los explico. Supongamos que el n es 0, o sea, tengo el z0. Sabemos que en z0 van a estar todos los múltiplos de 0. Todas las clases residuales, es decir, todos los múltiplos de 0, perdón. Es decir, isomorfo a z, a los enteros, que sabemos que es un dominio de integridad. Y si es un dominio de integridad, significa que Z0 adquiere las mismas propiedades. Por lo tanto, Z0 sí es un dominio de integridad. Si n es igual a 1, ¿qué pasará? Z1 va a estar formado solo por una clase, que es la clase del 0. ¿Quién es la clase del 0? Y la clase del 0, es decir, Z1 está formado por un elemento, una clase. Es decir, es el anillo trivial, formado por un elemento, que no va a tener unidad por el ejemplo que vimos anteriormente. Cuando el anillo está formado por un elemento, no tiene unidad, es decir, no es un anillo unitario. Y si no es un anillo unitario, tampoco es un dominio de integridad. Porque una de las condiciones para que sea dominio de integridad es que el anillo sea conmutativo y unitario. Hasta acá definimos lo que es la estructura de anillo. Podemos seguir ampliando esta estructura y vamos a ver ahora la estructura de cuerpo. Según las definiciones anteriores, podemos asegurar que todo anillo de división conmutativo se dice cuerpo. Recordemos que un anillo de división es aquel anillo conmutativo y unitario, donde todos sus elementos son inversibles respecto de la segunda operación. Si a eso le sumamos que es conmutativo, entonces es un cuerpo. Y otra definición equivalente a esa es que todo cuerpo
es un anillo de integridad. Es decir, debe ser, recordemos la definición de anillo de integridad. Un anillo de integridad es un anillo sin divisores de cero. Y obviamente podemos asegurar que va a tener estructura de cuerpo, donde todos sus elementos van a ser inversibles. Ejemplos de cuerpos de los conjuntos numéricos: el conjunto de los racionales con la adición y la multiplicación, los reales con la adición y la multiplicación, los complejos con la adición y la multiplicación definidas en los complejos, ¿no? Tienen estructura de cuerpo. Evidentemente, Z con la adición y la multiplicación no es cuerpo. ¿Por qué? Porque sus elementos no son inversibles respecto de la segunda operación o de la multiplicación. Y como tercer ejemplo, en conjuntos finitos, Zn, los Zn con la adición y la multiplicación van a ser cuerpo siempre y cuando, o sí, solo sí, el n es primo. Por ejemplo, Z3, Z5, Z7, Z2. Bueno, hasta acá, digamos, sería la teoría de estructura de anillo. En el próximo video vamos a ver o vamos a definir, para seguir ampliando esta teoría, el homomorfismo de anillos y el anillo cociente. Muchas gracias.